Amigos de P1F1, bienvenidos a la revisión del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 que acaba de terminar hace pocas horas con un resultado bastante decepcionante para los argentinos, pero más que para los argentinos, para el equipo Alpine en general. De esto va a hablar Mauro Feito en la segunda parte de este envío que hacemos cada lunes después de cada Gran Premio, tratando de desmenuzar lo que dejó la carrera, particularmente con una mirada puesta mucho en Franco Colapinto, que es lo que más nos interesa a los argentinos, y estamos haciendo este programa en Argentina. Pero en la primera parte del programa vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con lo que ocurrió el sábado, la gran polémica del fin de semana, que tiene directa relación con la pole que hizo George Russell y que para mucha gente fue ilegal. Lo primero que hay que decir es que no fue ilegal, fue legal. Lo segundo que hay que decir es que siempre hay algo que se llama jurisprudencia, siempre hay un antecedente que valida una decisión. El antecedente, por lo menos uno seguro, quizás hay otros, habría que ser muy memorioso y recorrer todas las carreras, pero el antecedente seguro de esta situación es el Gran Premio de Hungría 2016. En la última vuelta de clasificación venían Hamilton y Rosberg peleando los dos el campeonato, que ese año ganó Rosberg. Hace un trompo Fernando Alonso a la salida de la primera chicana y las siguientes dos curvas, queda cruzado arriba de la pista, sale bandera amarilla agitada, pasa Hamilton levantando porque estaba el peligro inminente. Cuando va a llegar Rosberg ya no era bandera doble amarilla sino simple porque Alonso se había movido y entonces Rosberg, con levantar un poquito y acelerar otra vez, perdió lo suficiente en ese sector para que no puedan penalizarlo y se quedó con la pole. La misma polémica que ocurrió acá, solo que ahora en ese momento era en el equipo Mercedes mismo y con una lucha, como ustedes recordarán, encarnizada entre Hamilton y Rosberg por el campeonato que, repito, ese año, aunque venía ganándolo Hamilton, después de la rotura del motor de Malasia quedó para el alemán, para Nico Rosberg. Ese antecedente sirve también para que comprendamos cómo se manejan estas situaciones en una pista. Y acá hay que hacer dos aclaraciones. La primera es que el que toma las decisiones de bandera amarilla o doble amarilla, bandera roja, es el director de carrera, no el comisario deportivo. El comisario deportivo está para aplicar sanciones, o en todo caso regular situaciones deportivas en pista, y después aplicar en todo caso o no aplicar una sanción. Entonces, el que pone la penalidad es el comisario deportivo. El que decide qué bandera se pone en esa situación de pista es el director de carrera. Cuando hay un peligro, voy a hacer una autorreferencia, pero solamente para que lo tengan como ejemplo y no crean que soy solamente una persona opinando sin saber. Gracias a esta hermosa profesión que practico desde hace 40 años, tuve muchas veces la oportunidad de ir de acompañante en autos de carrera, de TC, de Supercar, en Argentina. Los viernes era libre, en otra época se podía hacer, los periodistas solíamos subirnos. Tuve la suerte de andar con Rubén Luis Di Palma, Marcos Di Palma, Patricio Di Palma, Tito Besone, Silvio Oltra, el Gurí Martínez, René Sanata, en la mejor época de ellos. Y tuve la experiencia, y esto es lo que quiero transmitirles, de lo que representa una bandera para el piloto. El piloto va en la vuelta rápida de clasificación o en una vuelta rápida de entrenamientos. En una vuelta rápida en general, va concentrado en la pista, en la maniobra que va a hacer, en el lugar que tiene que frenar, que doblar, en cómo está la pista, etc. Por supuesto, en un Fórmula 1 es mucho más complejo, porque además tienen la recarga de energía, la aerodinámica activa, no importa. Lo que digo, el piloto va concentrado en su trabajo. La única forma de enterarse que hay un peligro anormal, hay una situación anormal en la pista, es con banderas. Es cierto, tienen radio, hoy en día tienen un montón de avisos, incluso en el tablero, pero todo eso puede fallar. Entonces, la representación visual para el piloto es fundamental. ¿Cómo le marcas a un piloto que hay un peligro grande o un peligro no tan grande? Y cuando digo grande, ¿qué es? Es un auto parado en la pista, cruzado, roto, derecho, no importa, en la pista o en el borde de la pista, que él se lo puede llevar puesto. O cómo le marcás que ese peligro está alejado de la pista y no se lo va a encontrar en su camino. ¿Saben cómo se hace? Con bandera simple o bandera doble agitada. Cuando se hace con bandera simple, la marcación significa que hay un peligro fuera de la pista y que el piloto tiene que estar preparado para levantar la velocidad para asegurar que su auto no se vaya de pista, porque claramente vienen en vuelta rápida, es decir, al borde de la adherencia. Cuando un auto de carrera levanta un poquito el acelerador, asegura la adherencia, salvo que sea una situación anómala. Normalmente pasa eso. Entonces, bandera amarilla simple significa hay peligro fuera de la pista, aminorar la velocidad lo suficiente para tener control del auto y estar preparado para hacer un cambio de maniobra respecto a la línea normal de carrera.
Cuando hay un peligro sobre la pista, sobre el borde de la pista, o por ejemplo, personas, individuos, puede ser un piloto, un asistente de pista, un comisario, un médico, en la línea de pista se pone doble bandera amarilla porque hay que levantar muy fuerte, porque hay que tener control total del auto y estar preparado para parar a cero. Eso es lo que rige en el automovilismo, Código Deportivo Internacional, CDI de la Federación Internacional del Automóvil. En base a ese reglamento se marcan los reglamentos posteriores de cada categoría. Fórmula 1 lo respeta a rajatabla y le agrega cosas particulares de su categoría. ¿Se entendió hasta acá? Aclarado este punto, vamos a lo que pasó con Russell, Antonelli y Verstappen. Verstappen se va de pista y a los 4 segundos viene Antonelli, que es el primer auto que llega al lugar. De hecho, cuando está pasando Antonelli está todavía Verstappen terminando de golpear. O sea, muy poca diferencia de tiempo, con lo cual Antonelli vio la bandera amarilla, que no era doble, él creyó que era doble y después lo reconoció, se confundió, ahora vamos a explicar por qué, y levantó porque le pareció que era doble y hay que levantar, está bien lo que hace. Russell venía 12 segundos después, tuvo tiempo de ver que era amarilla sola, de levantar, porque lo que dice el reglamento es que con bandera amarilla simple hay que levantar o frenar antes del sector o en el sector mismo. Es lo que hizo Russell, levantó antes, se aseguró de estar en control y pasó por la curva en control del auto. Antonelli dijo que creyó que era doble amarilla porque escuchó yellow, yellow. A Russell también le dijeron yellow, yellow. Y si vamos a la forma de trabajar que tienen, el código de comunicación que tienen los equipos y sus pilotos, siempre se repite el mensaje. Cuando lo llaman a boxes dicen box, box. Cuando es bandera roja dicen red flag, red flag. ¿Por qué es esto? Es porque el piloto tiene que estar seguro de haberlo escuchado. Por lo tanto, el ingeniero, en el apuro de informar una novedad, que muchas veces es un peligro o una necesidad extrema de metete en boxes urgente, puede tener la mala suerte de apretar el botón y ya haber empezado a hablar, con lo cual no se entiende la primera palabra. Entonces, por las dudas, siempre se dice 2 veces. Cuando le dicen yellow, yellow a Antonelli y le dicen yellow, yellow a Russell, Antonelli se confunde y cree que es doble amarilla. Listo, esa es la confusión de él, reconocida por él. Ahora vamos a lo que pasó con Russell. Al principio se dijo que habían puesto doble amarilla y después la bajaron a simple para después volver a subirla a doble. No fue así. Revisando la documentación de la FIA, lo que hubo fue simple bandera amarilla de entrada y después se puso doble una vez que pasó Russell. Pero no por favorecer a Russell. Esto ocurrió porque Russell era el último auto que estaba haciendo vuelta rápida. Los que venían atrás de Russell eran los que ya estaban en la vuelta de enfriamiento y venían lento. Por lo tanto, un piloto no se baja del auto y los marshal o los comisarios de pista no entran al lugar del accidente, salvo que sea una emergencia, y en ese caso es bandera roja, pero ante una bandera amarilla común, un auto despistado, en el que no hay daños ni peligro alguno para el piloto, está sano, el auto está de hecho bastante sano también, como estaba el de Max, nadie entra a la pista hasta que no es segura la condición. ¿Y la condición cuándo es segura? Cuando pasa el último auto que viene en velocidad y los que vienen atrás ya están advertidos del peligro y vienen despacio. Esto es, pasa Russell, 3 segundos después que pasa Russell, ya está, pasó el último auto, se pone la bandera doble. Porque la bandera doble habilita a los comisarios a entrar para ayudar a Verstappen y a Verstappen a desatarse y bajarse del auto. De hecho, repitiendo la secuencia desde la cámara de onboard de Verstappen, mientras ves también la cámara de Russell, te das cuenta que Russell está yendo de la curva 2 a la 3. Ya levantó, desaceleró y está hablando por radio diciendo cómo fue de difícil pasar por la curva, levantando, etc. Max no se bajó todavía del auto. Está esperando en el auto a que vea que los banderilleros lo habilitan o los comisarios de pista entran. Cuando ellos salen atrás del guardrail, Max se empieza a desatar y se baja. Con lo cual no hubiera habido ningún peligro de que si Russell se iba de pista y le pegaba a Verstappen, lo agarre a Verstappen parado afuera del auto o desatado. Esto es protocolo puro y así funciona. Otra discusión es por qué no pusieron amarilla doble si hay un auto parado al lado afuera. Miren si lo agarra al medio. Claro, por supuesto que es un peligro. Por eso se pone a bandera simple. Porque la bandera simple alerta a los pilotos que tienen que levantar lo suficiente para tener control del auto. Uno puede decir, ¿y si se va de pista y si se le rompe algo? Bueno, eso puede pasar en cualquier momento, es un accidente. Y son carreras de autos, deporte de alto riesgo, por esa razón. Entonces, si un auto se va de pista, queda en el escape y otro se va de pista atrás y lo golpea, aún con bandera amarilla puede pasar, o con doble amarilla puede pasar, porque hay problema de adherencia, porque se le rompió la suspensión, la dirección, una goma, lo que sea.
y golpea, estos autos están preparados para eso. Russell no iba a llegar a 215 km por hora a pegarle a Verstappen, porque hay una cama de leca y hay 30 metros de desaceleración. Entonces, si Russell se iba de pista, digo Russell porque era el auto que venía rápido todavía, no va a golpear a Verstappen a 215, probablemente lo golpea a menos de 100. Pero si así fuera, es parte de la dinámica de un accidente. No es que Verstappen estaba cruzado en la pista y lo agarraban al medio de 250, como pasó en otros accidentes luctuosos como el de Fórmula 2 hace 3 años en Bélgica. Eso no va a pasar porque Verstappen no estaba en la línea de carrera. Y repito, si hubiera estado en la línea de carrera era bandera doble amarilla, agitada, o bandera roja. Fue bandera simple por solamente esa razón. Tercera aclaración. A Colapinto no se lo hicieron. ¿Por qué se lo hacen a Russell, se lo dejan a Russell y a Colapinto no? Es más, en Barcelona Russell pasó a la misma velocidad de Colapinto. Bueno, la explicación tiene que ver con los tiempos. Y acá vamos a hacer un paralelismo entre las dos cosas. Más allá de la telemetría de cuánto frenó, o si aceleró, o si recargó la batería, que esto por suerte la Fórmula 1 hoy lo permite, recupera rápido y tiene más potencia, entonces de una amarilla sale con un magenta después porque baja el récord por haber recargado la batería y tener más potencia. Pero más allá de eso, el tiempo que hizo Franco Colapinto en el sector de bandera amarilla en Barcelona, cuando estaba abandonando Alonso del lado de adentro de la curva, fue su mejor récord personal, su mejor sector personal de la carrera de España. Entonces no es que no levantó, sí levantó, pero no levantó lo suficiente para que eso no sea su récord personal. Repito, récord personal. Lo contamos el lunes, después de Barcelona, se lo mostramos acá en P1 F1. Entonces era indiscutido, no podés pelear contra el reglamento cuando te dicen que tenés que levantar y tu tiempo fue mejor que el mejor anterior tuyo, de ese mismo lugar, en condición de bandera verde. Acá en bandera amarilla fuiste más rápido, no tenés excusa. Russell fue más lento. En ese mismo sector en Barcelona, Russell, que venía delante de Colapinto y pasó a una velocidad muy parecida, 3 kilómetros menos nada más, fue más lento. En su sector, en el tiempo fue más lento. Entonces, por ese motivo, por esa razón, a Russell no se lo sanciona y a Colapinto sí. Es solamente por el tiempo. Y vamos al tiempo y lo ponemos en Austria. Miremos los parciales. Y los parciales de Russell eran, cuando llega al sector 3, que es donde es el accidente de Verstappen, 2 líneas magenta, es decir, récord personal, venía volando, además venía 37 centésimos más rápido que su mejor vuelta, se quedaba con la pole aún pasando normal por ese sector, porque ya venía 37 centésimos más rápido, 3 décimas de segundo, casi 4. Tiene 2 parciales en magenta, tiene 3 parciales en amarillo, es decir, que levantó, porque amarillo significa que es peor su tiempo que la referencia inmediata anterior de él, y después vuelve a tener magenta hasta llegar a la meta, porque tiene toda la potencia eléctrica puesta y ya está en bandera verde. Entonces, la excusa que tiene el comisariato deportivo, que no es una excusa, es un argumento, es que efectivamente al pasar por ese sector, 3 líneas amarillas significa que levantó más que su tiempo anterior mejor en ese lugar. Entonces, ¿por qué razón se lo va a sancionar? Si técnicamente es correcto lo que hizo. Después está el último debate. El debate sobre qué hacer cuando hay un auto despistado al lado afuera de una curva. Y eso es criterio. Pero vuelvo al argumento anterior. ¿Cómo vas a poner bandera amarilla agitada con un auto despistado al lado afuera de la curva cuando la bandera amarilla agitada significa peligro en la pista? No es que los pilotos esperaban un peligro como no estaba y iban a decir, me exageraron. Es que el día que haya un peligro en la pista, lo van a marcar igual que cuando hay un peligro afuera. Entonces, automáticamente se neutraliza una orden con la otra, o no la orden, se neutraliza la calidad del peligro con la otra. En todo caso, lo que hay que hacer es, cuando hay un auto fuera de pista, anular los tiempos de clasificación desde el momento del despiste en adelante. Y más de uno va a decir, pero si yo estaba en la curva 2 y el auto estaba en la curva 9, ¿por qué a mí me sacas el tiempo? Me anulás la vuelta que cuando yo llegara ahí capaz que ya estaba desaparecido el peligro. Es un debate que hay que dar. Quizás, si es un peligro que ya se sabe que no va a salvarse, porque no va a sacar el auto Verstappen, porque chocó y rompió el auto, entonces sí anulás toda la vuelta de todos. Y el que tuvo la mala suerte de estar en la otra punta del circuito, sin peligro alguno, perdió la vuelta. Eso podría ser una modificación. Pero hay que tener mucho cuidado con esas modificaciones porque puede llegar a generar una injusticia en otro momento. Cuando la curva sea el accidente de Verstappen en vez de ser en la 9 es en la 2. Si vos en la curva 2 ponés bandera amarilla, anulás al de la curva 1. Pero al de la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 no. Entonces, ¿cómo es?
Hay un accidente en la última vuelta, se sacan los tiempos para todos, incluso para los que ya habían pasado por el peligro. No corresponde, no es justo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Según dónde está, ¿se pone o no se pone? Es muy difícil. Por eso hay que tener cuidado con estas modificaciones. Por algo son reglas que están escritas hace muchos años, porque tienen el certificado de uso de muchos años, de 75 campeonatos de Fórmula 1. Bandera amarilla es una cosa, bandera doble amarilla es otra, bandera roja es otra. Y cada una tiene una explicación. Dicho esto, legal la pole de Russell, a todos nos genera como una duda de justicia o injusticia. Pero mirando las normas y sabiendo los reglamentos, no queda ninguna duda que Russell hizo una pole legal. Pausa, cuando volvemos, Mauro Feito analiza el Gran Premio desde el lado de Alpine, lo que pasó con Colapinto y lo que significó la carrera de Austria. Si crees que podés y si crees que no podés, estás en lo cierto. Bien, amigos de P1, continuamos en este análisis de P1 F1 que ya comenzó Diego. Bueno, ¿qué pasó? Se los habíamos adelantado. Diego había hecho mucho hincapié en lo que podía pasar cuando el Alpine llegara a los circuitos europeos. Sacamos Mónaco porque está por fuera de todos los parámetros normales de un circuito convencional. Ya sufrió Alpine el Gran Premio de Barcelona en Montmeló y vuelve a sufrir aquí en Austria. Tal vez mucho más de lo que se imaginaban, ¿no? No esperaba Alpine estar donde estuvo y estar tan atrás de Racing Bull en esta pelea por ser el mejor del resto, el mejor de los equipos normales, no sacando los cuatro grandes que están un pasito arriba y peleando en ese desarrollo. Por eso hay que analizar muchas cosas de por qué Alpine está sufriendo y qué es lo que va a tener que hacer. Gasly, noveno en el campeonato, 41 puntos. Franco está 12 en el campeonato con 16. La primera vez este año que Alpine no suma puntos. Un detalle no menor, por eso acreditan y le dan ese título de que fue el peor Gran Premio de Alpine. Los dos pilotos dijeron, la verdad que sufrimos y la pasamos mal. 57 puntos contra 44 de Racing Bull, 57 de Alpine en esa pelea por ser el quinto mejor equipo. Está bastante más atrás Haas, que el año pasado estaba mucho más fuerte. Así que veremos qué pasa en Silverstone. Quiero decir algo que me lo recordó Diego cuando entrevistó a Enrique Scalabroni. Enrique Scalabroni, bueno, el argentino proyectista, diseñador y que estuvo en tantos equipos de Fórmula 1, especialmente en Ferrari, pero hizo carrera en muchos equipos británicos también, siempre decía que para presentar una modificación, un update de un auto, lo ideal es hacerlo por completo. Piso, alerón trasero, alerón delantero, pontones, una gran modificación, no solamente ir por una parte, que es lo que hizo Alpine. Por supuesto que ha habido simulaciones de qué hacía este alerón delantero, pero no es un detalle menor lo que dijo Scalabroni en algún momento en esa nota con P1, donde un update tiene que ser prácticamente del 70-80% del auto, que es lo que hizo Ferrari en España. Hizo trompa, alerón, piso, parte de pontones, muchas modificaciones y el auto realmente pegó un salto. Lo que pasó en Austria creo que más por un lado de neumáticos y de estrategia, una cuestión de setup que no funcionaron, especialmente en carrera, pero no es un detalle menor. Alpine presentó solamente un alerón delantero para este Gran Premio de Austria y aparentemente desequilibró absolutamente todo el auto y no pudieron encontrar un buen balance durante todo el fin de semana. Racing Bull complicado también, pero indudablemente ha pegado un salto con algunas modificaciones que hizo para este Gran Premio. Lawson, recuerdan que arrancó con fuego en los frenos, yendo a la grilla y después complicado en las primeras vueltas también. Le costó respirar en los primeros 8 o 9 giros, se sobrepuso y se metió en los puntos. Complicado con los frenos, complicado con eso de los frenos, y Lindblad también complicado con los frenos y complicado con el caucho duro, no hizo funcionar. Sin embargo, los dos se metieron en los puntos y es algo que le duele a Alpine. ¿Qué está pasando con esto de las modificaciones tan rápido que tiene que hacer la Fórmula 1 para adaptar al nuevo reglamento? Bueno, indudablemente están encontrando huecos para ir maximizando el potencial de estos autos, pero hay que utilizar alguna frase de
Andrea Stella, por ejemplo, de McLaren, que dijo que veremos a la Fórmula 1 en este 2026 operando en los talleres como nunca antes en la historia. El mismo Stella dijo, el número 1 de McLaren, dijo, número 1 luego de Zak Brown, ¿no?, que es como el director general de toda la estructura. Andrea Stella es el que está con McLaren F1, dijo que están entre 2 y 3 meses atrasados con el desarrollo que deberían tener para pelearle a Mercedes-Benz y a Ferrari y a Red Bull, que pegó un saltito acá. Loren Mickis por Red Bull dijo: teníamos que destinar, hubo un cambio en la estrategia de lo que pasó esta temporada y destinamos muchísima más gente de lo que estaba previsto para hacer ese desarrollo, que había que hacerlo ahora, porque si no, no los íbamos a poder alcanzar. Y por eso Red Bull, con este trabajo en la suspensión trasera y en el piso, pegó un salto. Más allá de lo que pasó con Verstappen en la clasificación, algo confuso si se abrió o no se abrió el alerón, que hay imágenes que sí, que no, que sí, lo que sea. Indudablemente el auto después en carrera realmente estuvo, ¿no? Apareció y estuvo para pelear la carrera. Por eso digo que hay una carrera armamentista en esta pelea contra el nuevo reglamento, a los cuales le van descubriendo huecos para tratar de ir más rápido y acercarse a Mercedes-Benz, que picó mucho antes, adelante que todos, que hace que todas las estructuras tengan que hacer continuamente nuevos alerones, nuevos pontones y demás. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, lo que ya planteó Toto Wolff, que se está quejando de que Ferrari no estaría cumpliendo este límite presupuestario que tienen para aplicar todos los equipos para las nuevas modificaciones que tienen los autos. Toto Wolff dijo: dudo que Ferrari esté cumpliendo con ese límite porque están haciendo muchas actualizaciones. ¿Alguien está controlando a Ferrari? Ahí comienza una guerra en el que Alpine está quedando un paso atrás. ¿Y por qué digo que Alpine está quedando un paso atrás? Porque indudablemente Barcelona le dolió y Austria le dolió mucho más. Y si bien ahora tanto Franco como Pierre Gasly están en el simulador tratando de interpretar qué pasó con el setup y con el balance del auto con este alerón nuevo, Silverstone está a la vuelta de la esquina. Estamos a horas del comienzo de la actividad en Silverstone y es como la carrera de locales que tiene la base en Enstone, Alpine. Es como una carrera donde indudablemente tienen que rendir. ¿Qué le pasó al Alpine? Bueno, indudablemente hubo un exceso de carga delantera, un trabajo, no digo eso, sino que un trabajo diferente de la parte aerodinámica, de los flujos que van hacia atrás con este alerón delantero que modificó un poco todo. Lo sufrieron especialmente en la tracción. Austria tiene la primera curva, que es bastante rápida, se frena, pero tiene 2 patadas de freno brutales, que es en la curva 3 y en la curva 4. Freno tremendo, tracción clave. Y ahí Alpine, en la salida de la 3 y de la 4, sufrió realmente mucho. Después, en la 6 y 7 y 9 y 10, que son curvas izquierda-izquierda, derecha-derecha, ya para meterte a la recta, también le faltó esa aerodinámica que hacía que el auto se debía apoyar mucho más y no tener esa situación del desgaste continuo y el exceso de temperatura en el tren trasero. Eso hizo que Gasly tuviera que hacer 3 paradas, obligatoriamente, lo reconoció Tim Nielsen, el director deportivo del equipo, que tuvieron que ir, más allá del safety car que hubo en una situación, por el Williams y demás, fueron por 3 paradas, pero era sí o sí por el exceso de desgaste en el caucho trasero. Esperaban que en Barcelona había hecho mucho calor y por eso esperaban que Racing Bull no se recuperara tan rápido como sí se recuperó y ellos realmente se complicaron. Hubo un tema que es para alarmarse porque aparece el tema electrónico, el tema eléctrico, el tema del turbo y todo esto que provee Mercedes-Benz, que afectó a los dos Alpine en la largada. Y Alpine, si tiene un punto fuerte este año, son las partidas. Bueno, lo sufrieron los dos. Colapinto, ni hablar, la partida la hace bien, pero ya después de la primera curva se quedó sin potencia, sin el turbo y perdió, quedó último. Después Franco tuvo que recuperarse. Por suerte lo hizo de manera limpia, sin dañar el auto, más allá de que hubo algún roce ahí. Y Gasly después también reconoció que había perdido el turbo y perdió toda la potencia, por eso también no hizo una buena largada, que es algo de lo fuerte que tiene Alpine. Por eso creo que van a tener que trabajar mucho. Hubo 10 grados más de temperatura en pista que en la práctica número 2, que es donde Alpine se había mostrado que parecía encontrar un camino para esta puesta a punto. Hizo 10 grados más
y en Austria realmente después se les complicó a los Alpine. Nielsen ha dicho que van a comenzar una investigación muy pero muy fuerte para saber hacia dónde va el Alpine con este nuevo aditamento en la parte delantera, este nuevo reflujo de aire que hay que acomodarlo en la parte trasera. Por eso los dos están en los simuladores tratando de encontrar, de descifrar hacia dónde va a ir el Alpine, que también había arrancado en circuitos no convencionales, como Canadá o Miami, circuitos que posiblemente se visiten solamente una vez y para el Gran Premio, circuitos que son semipermanentes. Nos metimos en los laboratorios que tiene la Fórmula 1 en Europa, no tanto Austria, pero sí Barcelona, y nos vamos a ir a Silverstone, donde también suelen probar, y ahí sí está todo medido y no se puede fallar. Y ahí sí empieza a ejecutarse la mejor aerodinámica, y ahí sí Alpine va a tener que acelerar el trabajo en la fábrica. Como lo dijo Stella, nunca la Fórmula 1 tuvo un trabajo tan fuerte y se ha dedicado la cantidad de personal que están dedicando las estructuras grandes a trabajar sobre aerodinámica, a trabajar sobre el piso, a trabajar sobre las suspensiones, tratando de alcanzar el máximo de este reglamento 2026 que seguirá en el 2027, al menos en la parte aerodinámica, en la parte de suspensiones y de tamaño y de medidas de autos. Por eso en esa carrera Alpine no se puede quedar atrás. Aparentemente en Austria quedó evidenciado que no solo bastará con el alerón delantero, así que va a haber que trabajar muchísimo en el taller para tratar de reducir esa distancia con Racing Bull, que se mostró bien parado en Austria, y para tratar de que no se acerque Haas. Fíjense que Cadillac hizo un gran laburo en el taller, con modificaciones, presentó muchas cosas, incluso Aston Martin, y pegaron un salto realmente grande. Alpine indudablemente no le va a alcanzar con un alerón delantero. Nos vemos la semana que viene con más P1 F1, ahora sí desde Silverstone, en Inglaterra.